hoy del 1 al 10 nuevamente y vamos a seguir avanzando, vamos a seguir viendo qué es lo que nos enseña la palabra del Señor. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1 al 10. Vamos a leer. Y dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amaos, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que para esto apareció, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es nacido de Dios. Amén. Amén. Sentaros, queridos. Miren, hay hijos de Dios e hijos del diablo. ¿Qué hijo es usted? Hijo de Dios. Que así sea. Si usted ha nacido de nuevo, si usted le ha entregado su vida al Señor, usted proclame y diga con esa certeza: soy un hijo de Dios. Mi Padre es el Rey. Vamos a ir entrando de lleno. Vamos a hacer un repasoncito ahí para que volvamos otra vez a acordarnos de lo que vimos la semana pasada. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice, para que seamos hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo nos critica, el mundo nos juzga. Y se levantará, inclusive su misma familia se va a levantar en contra de usted. Por eso Jesucristo lo dijo claro: yo no he venido a traer paz sino espada, porque se levantarán los de su propia familia, serán sus propios enemigos, dice la palabra. Porque el Padre aborrecerá al Hijo, el Hijo aborrecerá al Padre, porque usted ya no sigue una religión, porque usted ahora está siguiendo a Jesucristo. Cuando uno está siguiendo una religión, todo va bien, pero cuando usted empieza a seguir a Jesucristo, cambia, porque ya no está usted detrás de, como dice, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Ya no va usted detrás de toda la gente, sino usted va detrás del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí está nuestra mirada. Ya no está en la religión, ya no está, sino hemos puesto nuestra mirada en el Señor Jesucristo, y por eso el mundo no le conoce, porque no le conoció a Él, dice. Ahora, dice el versículo 2, amaos, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Mire la promesa tremenda. Ahora todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando llegue ese momento, cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, o cuando, si usted de aquí a 100 años no viene el Señor, de aquí a 50 años, yo creo que ya no voy a estar yo, y ya estaré yo disfrutando de la presencia de Dios allá en el paraíso de Dios, pero ya estaré mirando a aquel que dio su vida por mí, ya estaré adorándole. Ahí ya es otra dimensión, otra vida, ya no terrenal sino celestial. Mi cuerpo estará aquí en la tierra, pero cuando sea el arrebatamiento de la iglesia,
mi cuerpo resucitará, vendrán otra vez mi alma y mi espíritu tomarán mi cuerpo, ya será transformado en cuerpo incorrupto. Ya no es este cuerpo corrupto, sino un cuerpo incorruptible como nuestro Señor Jesucristo, e iremos al cielo. Esa es la promesa que está escrita en la palabra. Y le veremos tal cual es. Le veremos tal cual es. Aquel personaje que estaba a la diestra del Padre, nosotros le miraremos tal cual es. Mire, Juan lo conocía, Juan estuvo con él, pero mire qué dice Apocalipsis, cómo es el Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1. Mire, Apocalipsis capítulo 1. ¿Dónde? A ver. ¿Qué versículo? El versículo 12, Apocalipsis 1:12, y dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio del candelero de los 7, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies resplandecientes como el bronce bruñido, refulgente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas, y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, y cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Imagínense esa visión que tuvo Juan cuando vio a nuestro Señor Jesucristo, que Juan había estado con él. Dice la Escritura que él tenía esa confianza en nuestro Señor Jesucristo, que se recostaba en su pecho cuando él estaba aquí en la tierra. Pero ya cuando se le apareció en la visión, así es nuestro Señor, su rostro ese como el sol a mediodía. ¿Quién ha podido ver el sol a mediodía? Ni ahora no le podemos ver. Yo creo que nunca le podemos ver. Aunque esté arrancando el sol, como decimos, aunque esté naciendo, ya no le podemos ver el centro, porque automáticamente nuestros ojos no lo soportan. Y a mediodía, y así es nuestro Señor Jesús. Su cabeza y su pelo eran blancos como la nieve, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Mire qué tremendo, y lo vamos a ver tal cual es el Señor Jesucristo. Esa es la promesa que tenemos, por eso dice: cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Volvemos allá a primera de Juan, versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica, así como Él es puro. Mire, por eso nosotros vamos cada día purificándonos, ya apartándonos del pecado, dejando el pecado a un lado, y ya ni nos acordemos nosotros del pecado. Ya nos vamos purificando día con día a través de la Escritura, a través de la lectura, a través de la oración, a través de que vamos aprendiendo el Señor. Por eso dice la Escritura, el Señor Jesucristo lo dijo cuando dijo: vosotros limpios estáis por la palabra que os he hablado. Por eso cada vez que nosotros leemos la Escritura, cada vez que nosotros la estudiamos, nos vamos limpiando, vamos aprendiendo, y ya nos vamos deshaciendo de esas cosas que a Dios no le agradan. Versículo 4. Y todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todo aquel que desobedece a Dios, desobedece sus leyes, porque Dios estableció leyes para nosotros, y Él estableció sus leyes, y si nosotros las desobedecemos, estamos cometiendo pecado. El versículo 5: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. No hay pecado en Él. En el Señor Jesucristo
Él es santo, Él es puro, en Él no hay nada de pecado. Por eso el Señor Jesucristo nos dice que nosotros debemos ser tal cual somos. En el versículo 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. En Él no hay pecado. Así que, queridos hermanos, si en Él no hay pecado, también nosotros no debemos pecar. Porque Él dice, sed santos como yo soy santo. Y purifiquémonos en Él todos los días. Ahora sí vamos ya entrando en el versículo 6 que nos quedamos hace 8 días. Y todo aquel que permanece en Él no peca, dice. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha conocido, no le ha visto ni le ha conocido. Mire, todo aquel que permanece en Él no peca. No peca intencionalmente, porque cometemos errores, pecamos a veces, sin querer. El que no conoce a Dios peca intencionalmente, dice palabrotas, hace cosas que no le agradan a Dios, pero nosotros ya no vivimos esa clase de vida. Que fallamos, sí fallamos, porque en algún momento se nos cruza algún pensamiento. Somos humanos. O algún hermano, algún vecino, algún amigo se enojó conmigo y a mí se me subió el apellido y la sangre me hirvió en la cara. ¿Qué dice la Biblia? Que no ama a su hermano, ya es condenado, dice. Es que es tremendo, es tremendo. Mire aquí Juan dice, todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Juan establece que quien permanece en comunión con Cristo no vive en pecado. El que permanece en esa comunión con Cristo no vive en un pecado continuo. ¿Que va a fallar? Sí, pero no con intención de pecar. Por decir algo, ve ahí dinero que está ahí, dice, no, eso no es mío, no lo toco. Pero viene alguien que no conoce de Dios, que dice, mi suerte, dice, y se lo embolsa. En cambio nosotros ya lo pensamos, y ¿quién será? ¿Quién lo dejaría? ¿Será de uno de los hermanos aquí? ¿No? Pero ya no actuamos de esa manera, o en nuestro trabajo. A veces yo he escuchado de que a veces las hermanas que trabajan en casa, que los jefes le dejan ahí supuestamente dinero que no se acuerdan, que aparece por ahí, pero lo dejan intencionalmente para ver cómo es usted, si es recta en sus labores o se desaparece el dinero. Después le preguntan, ¿viste que tal dinero? O no le preguntan, sencillamente dice, ese dinero lo encontró y no lo devolvió. Y entonces ya lo fichan a uno como ladrón. Pero si nosotros somos honestos delante del Señor, porque el Señor nos está viendo y dice, mire, amo, jefe o señora, como le trate usted, encontré este dinero, estaba en la bolsa del pantalón, y dice, oh, ni me acordaba. Sí, no se acordaba, sí, claro que sí se acordaba. Ya no estamos nosotros viviendo en ese pecado continuo. El que practica el pecado habitual demuestra la falta de comunión con Cristo. El que diario peca intencionalmente demuestra que no conoce al Señor. Por eso, el no pecar tiene que ser un estilo de vida del creyente, diariamente. El no pecar, nosotros tenemos la Biblia que nos corrige todos los días. Por ejemplo, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Qué tal que nosotros venimos acostumbrados hablando palabras sucias? Como Mechito, ¿quién ha visto a Mechito? Se ríe. ¿Verdad que cómo habla? ¿Verdad? Ay, este solo así habla, digo yo. Palabras sucias, palabras corrompidas. Nosotros tenemos que quitarnos eso. Venimos en un mundo que nos
bombardea aquí. Y nosotros tenemos que evitar todo eso, porque eso ya no pertenece a nuestra vida, porque nosotros le pertenecemos al Señor. Por eso la prueba de conocer a Dios, dice en el versículo 6, los que pecan no le han visto ni le han conocido. Todo aquel que peca, dice, no le ha visto ni le ha conocido, porque nosotros no le hemos visto tampoco, pero ya le conocemos por fe de que Dios es un Dios real y verdadero. Entonces, cuando dice la Escritura la frase no le he visto ni le ha conocido, significa que una vida dominada por el pecado revela que esa persona nunca ha experimentado una transformación. Puede estar viniendo a la iglesia, puede estar sentándose siempre aquí, pero no ha tenido ese encuentro con el Señor Jesucristo, no ha conocido quién es Dios. Entonces aquí viene religiosamente, pero cuando sale, allá le esperan los amigos y vuelve a vivir de tal manera como... Entonces solo es una apariencia, y esa apariencia es la que al Señor le dice, por cuanto eres tibio, frío, los fríos son, pero ojalá fueses frío, pero como eres tibio yo te vomitaré, dice, porque somos solo apariencia. Entonces nosotros tenemos que vivir de esa manera que el Señor conozca que somos verdaderos hijos de Dios, como lo tuvo en el concepto con Job. ¿Has visto a mi siervo Job? Varón perfecto y temeroso de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué concepto tiene Dios de nosotros? ¿Cómo nos ve a nosotros? ¿Cómo nos ve? Por eso, mire, ahí en Primera de Juan, ahí mismo en ese capítulo, en el capítulo 1, versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, dice. Por eso, el creyente todos los días lucha con el pecado, todos los días lucha con el pecado, porque recuerde que usted tiene de enemigo al mundo, a su carne y al diablo. Que anteriormente, cuando usted vivía en el mundo, cuando usted desobediente como yo fui un tiempo, el diablo ni se preocupaba por mí. Pero una vez yo quise y empecé a buscar al Señor, apareció mi carne como mi primer enemigo, y esto lo llevo todos los días. Donde quiera que voy, estoy en mi soledad, ahí está mi carne conmigo. ¿Qué está haciendo mi carne? Tratando de gobernarme. Por eso, a quien yo alimente más va a triunfar. Si yo alimento más mi carne, mi espíritu va a morir, y al final voy a terminar en el lago de fuego. Pero si yo alimento más a mi espíritu, mi carne morirá, y al final yo estaré en el cielo. Vemos, por tanto, que el creyente lucha todos los días, comete errores, pero su naturaleza en Cristo va cambiando. Su naturaleza se va pareciendo más a Cristo todos los días. Todos los días Él se arrepiente, todos los días le pide perdón al Señor, todos los días Él ve que ha fallado en algo, que quizá se ha comprometido a leer la Biblia y no lo ha podido leer por X o Y razón, y Él se siente como que es que algo no hice bien, y le pide perdón al Señor, y empieza esa vida de obediencia voluntaria delante del Señor, esa vida voluntaria delante del Señor. Ahora, sigamos avanzando. Versículo 7. Hijitos, dice, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, así como Él es justo. Hijitos, dice, mire, siempre Dios, a través de Juan, nos llama hijitos. Recuerde, así cuántas veces vamos encontrando hijitos en este libro, como unas 5 veces. Hijitos, con aquella ternura, con aquel amor, con el Señor Jesucristo. Hijitos. En este versículo dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, así como Él es justo. Juan advierte a los creyentes que no se dejen engañar por las falsas enseñanzas. La verdadera prueba de una fe auténtica es una vida caracterizada por hacer lo que es justo todos los días de su vida.
reflejando en usted y en mí las acciones de Jesucristo, porque usted es justo. Usted va reflejando las acciones de Jesucristo todos los días en su vida. Y por eso dice, hijitos, nadie os engañe. Juan, dirigiéndose a los creyentes con ese cariño, alerta sobre la presencia de falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles, falsos profetas. Por eso dice, nadie os engaña. Hijitos, nadie os engañe. Nadie le va a usted a engañar. ¿Y cómo no le va a engañar? Si usted lee la Biblia, si usted estudia la Biblia. Pero si usted no estudia la Biblia, seguramente va a venir alguien y le va a engañar. Yo estaba viendo hoy cómo trabajan las religiones. Hay una religión que si usted se sale de esa religión, usted no puede tener relación ni con su familia, menos con los que se congregan en esta religión. Es que son tan radicales, no pueden participar en política, no pueden participar en muchas cosas, no celebran cumpleaños, porque todo eso es pagano. Y el Señor Jesucristo nos ha regalado la salvación y la vida eterna, y nosotros somos libres en Él. Somos libres en Él. Nosotros podemos hacer cualquier cosa menos pecar, pero en el Señor disfrutar de la vida, darle gracias a Dios porque Dios me ha regalado un año más de vida. Es cierto, un año menos que me queda, pero ya he vivido un año más. 365 días más he vivido, pero también ya mis días se van acortando. Démosle gracias a Dios, celebremos, démosle la honra y la gloria a Dios por eso. Démosle con todo nuestro pueblo, porque somos libres. Él nos ha hecho libres para disfrutar de esta vida en el Señor. Y por eso dice, el que es justo, el que hace justicia es justo. La justicia para Juan no era solo una teoría o una idea teológica, sino una práctica activa de un creyente que realmente ha experimentado el amor de Dios. Vive en esa justicia todos los días, haciendo justicia. Esto es justo, esto no es justo, y se pelea con aquellos que hacen injusticia, y aquí está ahí viendo que todo esté en orden, porque ya es hijo de Dios, tiene que actuar de esa manera. Y dice, tenemos que ser como Él es justo. ¿Cuál es el carácter de Jesucristo? ¿Cuál es el carácter? Manso y humilde de corazón. Así debemos nosotros ser, a tal cual el Señor Jesucristo. Pero nosotros somos efervescentes, nos dicen una cosita, ¡pum!, como la Coca-Cola, lo movemos y ¡pum! El carácter de Jesucristo, manso, humilde de corazón. Cuando le maldecían, ¿qué hacía? Él se quedaba callado. Cuando estuvo ahí en la cruz, mire cuánto amor tiene el Señor para con nosotros. Estando ahí en la cruz, Él dijo, perdónales porque no saben lo que hacen. Esa es la muestra de amor más grande, dando su vida ahí por nosotros y diciendo, perdónales porque no saben lo que hacen. Cuando le pegaron, que sí le pegaron, sí le azotaron, Él dijo, que no puedo yo llamar a 12 legiones de ángeles que vengan y me defiendan. Podía ser con un ángel que hubiese venido, o con él él hubiese dicho la palabra, fuera de aquí, estos caían. Pero Él no quiso. Él vino a eso, a dar su vida por usted y por mí, porque Él es justo, para que usted y yo fuéramos justos, para que usted y yo vivamos en esa justicia. Por eso dice, el que hace justicia es justo, así como Él es justo. Los cristianos debemos imitar la conducta y el carácter de Jesucristo y la santidad de Jesucristo todos los días de nuestra vida. Por eso, si vemos ahí en este versículo, dice, hijitos, nadie os engañe. Tenemos que nosotros que estar bien seguros de que alguien que nos predique la palabra de Dios, que nos predique con la palabra, que nos enseñe los versículos, que no los malinterprete, que no saque versículos de aquí fuera de su contexto, sino que vaya con la palabra como realmente está escrito. Versículo 8.
El que practica el pecado es del diablo. Dice, oye, esto es tremendo. Esto es tremendo. Porque el diablo peca desde el principio. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Juan establece el contraste espiritual, pero tajante, como tiene que ser. Quien persiste en pecar demuestra seguir la naturaleza del diablo, aunque ya esté congregándose aquí en la iglesia, aunque haya levantado su mano y dice, yo soy hijo de Dios, pero si insiste en pecar, sigue viviendo en esa naturaleza del diablo. Mientras que el Hijo de Dios dice, vino para destruir todas las obras pecaminosas. Entonces dice el versículo, el que practica el pecado es del diablo. No se refiere a tropezar o cometer errores ocasionales, sino a vivir una rebelión constante contra Dios. Una rebelión constante contra Dios. Quien hace del pecado su estilo de vida está actuando bajo la influencia del diablo. No crea que es su carácter así, no crea, no, sino está bajo una influencia maligna que lo está dirigiendo y no se da cuenta. Porque usted conocerá personas así que son, en primer lugar, su carácter es podrido, se enojan por cualquier cosa, están gritando por cualquier cosa, hacen lo que les da la gana. Parece que ellos tienen siempre la razón, pero ellos, porque están bajo la influencia del diablo. Y vimos aquí que dice el versículo, ¿cuál era el versículo 10? Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Miren. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿En qué grupo está usted? Mire, allá en San Juan 8:44, en San Juan 8:44, ahí el Señor se está dirigiendo a gente religiosa, a los fariseos, a los escribas, y le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Dice, mire, porque ¿quiénes eran los que se le oponían al Señor Jesucristo? Los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Era la religión que estaba en ese momento. Los escribas, aquellos que iban traduciendo la Biblia, que iban escribiendo la Biblia, aquellos que sabían la Biblia. Los sabios de la tierra. Los sabios de la tierra, que iban escribiendo la Biblia y lo iban traduciendo y lo iban. Por eso dice el Señor, escribas y fariseos hipócritas. Y mire, los fariseos que representaban la ley, que representaban al pueblo como los sacerdotes, y dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en él la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Ese es el diablo. Homicida, mentiroso, todo lo que se relaciona con la maldad, eso es el diablo. Por eso, alejarse de la voluntad de Dios y seguir el pecado significa alinearse con el diablo. Alinearse con el diablo. Pero si usted se aleja del pecado y empieza a vivir esa vida santa, se está alineando con Dios. Está alineando con Dios. Y está haciendo la voluntad de Dios. Por eso dice, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer las obras del diablo. La muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo derrotaron el poder del pecado y de la muerte, ofreciendo a los creyentes el poder vencer la tentación a través de ser libres espiritualmente. Cuando nosotros accedimos y le dijimos voluntariamente al Señor, Señor, yo quiero que tú seas mi Señor, yo quiero que tú seas mi Dios, yo quiero vivir bajo tu autoridad, yo quiero hacer tu voluntad. En ese momento nosotros pasamos a formar parte del reino de los cielos. Como dijo el Señor Jesucristo allá en San Juan 3:3, dijo, es necesario nacer de nuevo, es necesario, para entrar al reino de los cielos, es necesario nacer de nuevo. Y usted lo tiene sí o sí que hacer, si es que no ha nacido de nuevo y quiere entrar en el reino de los cielos. Y escrito está, San Juan 3:3, búsquelo.
San Juan 3:3. Dice la escritura: respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, que había llegado ahí de noche: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mire, es necesario sí o sí nacer de nuevo. Por eso Dios no nos quiere religiosos. Por eso Dios les dijo ahí en San Juan 8:44 a los fariseos, que le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él ha sido homicida desde el principio, y cuando habla mentira de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Gente que conocía la escritura, gente que dirigía al pueblo espiritualmente, y estaban en contra de Jesús. Porque ¿quiénes rechazaron a nuestro Señor Jesucristo? Todos los escribas y los fariseos, los sacerdotes. ¿Quién era Anás y Caifás? Los sacerdotes de aquel tiempo. No se dieron cuenta que era nuestro Señor Jesucristo. No lo conocieron. Todavía Pilato tuvo ahí enfrente la verdad, y ¿qué es la verdad? Lo tuvo enfrente y no lo pudo, no discernió que él era la verdad. Todavía la mujer le dijo: no tengas nada que ver con este hombre, porque yo tuve sueños esta noche por causa de él. ¿Y qué hizo Pilato? Bueno, se lavó las manos y dijo: yo no tengo allá a ustedes. Pero miren, los religiosos no quisieron obedecer al Señor. Y para entrar en el reino de los cielos, seguramente lo sabían los fariseos y los escribas, y no lo entendieron. Porque dice allá en Oseas 4:12: prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Dice Isaías 55:6: buscad a Jehová en tanto está cercano. Busca a Jehová, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual es amplio en perdonar. Lo sabían, pero no lo quisieron entender, no lo pudieron entender, y lo mandaron. Y ellos querían matarlo, porque entre comillas se le oponía a sus leyes de ellos. Él vino a cumplir la ley, Él vino a cumplir la ley. Por eso el Señor Jesucristo nos enseña que nosotros debemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Y el Señor Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que si usted ha pecado, dice San Juan, 1 de Juan 2:1: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Si usted ha pecado, no deje de venir a la iglesia, porque el diablo ataca de esa manera. Mira lo que has hecho y ahora vas allá a la iglesia. ¿Con qué cara te vas a presentar? Con la misma que pecaste. Solo pídele perdón al Señor y vente aquí, adórale a Dios. Amén. Glorifícale a Dios. No te quedes allá, que esas voces que te dicen: no vas, ¿para qué vas a ir si acabas de pecar? Pídele perdón al Señor. Pídele perdón al Señor y vente y glorifica al Señor. Y como dijo el Señor Jesucristo: no peques más. Sencillamente ya no lo siga haciendo. Ya no lo siga haciendo. Pero venga a adorar al Señor Jesucristo. Mire qué nos dice Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Nuestro Señor Jesucristo participó de lo mismo, como usted y como yo, sangre y carne. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Mire, Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, ha destruido al diablo. Lo ha destruido. Por eso el diablo no tiene que tener potestad sobre usted. El diablo está ahí, sí, y quiere, pero si usted le pertenece a Dios, dice la Biblia, es más poderoso que el que está con nosotros, que el que viene en contra de nosotros. Y si usted está con Dios, usted siempre va a ser cabeza, nunca va a ser cola, porque usted es hijo de Dios. Dice: y así que por cuanto los hijos participaron de carne, y usted participa de carne y sangre como yo, Él también, nuestro Señor Jesucristo, por eso vino, el Santo Espíritu de Dios se engendró a Jesucristo en el vientre de María,
Y Jesucristo entró al mundo como entran todos los niños, todas las personas aquí a este mundo, por medio de una mujer. Él participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre del diablo. Pero cuando vino el Señor, nos libró y ahora somos libres, somos hijos de Dios, para la honra y la gloria de Dios. Seguimos avanzando, queridos hermanos. Versículo 9. Recuerden que hoy tenemos hasta las 3 de la mañana, así que le damos hoy toda la noche. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Juan explica aquí: quien ha nacido de Dios no practica el pecado de manera habitual, que en algún momento pecaremos, no intencionalmente, sí, pero vamos a cometer mal. Por eso dice el 2:1: hijitos, estas cosas os escribí para que no pequéis, y si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre. Entonces, no significa que los cristianos sean incapaces de cometer errores, sino que ya la simiente de Dios vive en nosotros. El Espíritu Santo transforma nuestro interior, haciendo imposible vivir en pecado como un estilo de vida. Esa es la diferencia. Ya el pecado ya no mora en nosotros como un estilo de vida, que hoy vengo y me emborracho y tan tranquilo el otro día como que no pasó nada, cuando la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Pero si yo no he creído en el Señor Jesucristo, vengo y me pego una y el otro día como que no pasó nada. Un estilo de vida, y ese estilo de vida me lleva al lago de fuego. Pero si yo ahora, como hijo de Dios, ya vivo para Dios, dice: sed santos porque yo soy santo. Por eso dice el versículo, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, el Espíritu Santo que vive en nosotros, nos está siempre apartando del pecado, nos advierte, nos hace ver el peligro antes de que nosotros nos muestra la tentación y nos muestra también la salida. Mira, esa es una tentación, no caigas ahí, ahí está la salida, mira. Y a veces nosotros de cabezotas decimos: bueno, yo voy como aquel que dice que ya no quería beber, ya había dejado de tomar, y entonces estuvo ayunando y terminó sus 3 días de ayuno, y cuando terminó sus 3 días de ayuno dijo: hay que celebrar. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Aguantando hambre, porque no hizo la voluntad de Dios. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, la simiente de Cristo mora en nosotros y nos hace ver que eso está mal. Entonces dice: el que practica el pecado, es el tiempo presente, el que practica el pecado, todo aquel que practica el pecado, no dice el que ha practicado, ya ha pedido perdón, pues ya se quedó. Pero el que practica el pecado es un tiempo presente. En este sentido, un verdadero hijo de Dios no se deleita en dedicar su vida a pecar, no se deleita, sino que ya la simiente de Dios mora en él y ahora le alaba a Dios con todo su corazón por lo que Dios ha hecho en su vida. Veamos ahí lo acabamos de ver, 1 Juan 1:8, que dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si el pecado caracteriza toda la vida de una persona,
demuestra que esa persona no ha nacido de nuevo. Si el pecado vive como una vida habitual, demuestra que esa persona nunca ha conocido de Dios. Sin embargo, si el Espíritu Santo mora en nosotros, el pecado resulta como algo ajeno y ya no es de nosotros, a su nueva naturaleza de vida que está guiada por la simiente de Dios, por el Espíritu Santo. Y entonces, él peca y al instante se arrepiente y le pide perdón al Señor. Señor, perdóname y se siente mal, su conciencia le está ahí diciendo, mira, has pecado, arrepiéntete, mira que eso no lo tenías que hacer. Inclusive hay pecados de omisión, pecados de comisión, cuando usted quizá debió darle un abrazo a esa persona y no se lo dio, cuando usted quizá le tuvo que haber sonreído a esa persona y no le sonrió, cuando usted tuvo que haber hecho esto y no lo quiso hacer. Existen esos pecados, pero si nosotros en el instante la conciencia nos dice has pecado, en ese mismo instante le pedimos perdón al Señor y ya no seguimos sucios con ese pecado, sino que ya el Señor en el instante por medio de la fe nos limpia. Miremos qué nos dice 1 de Juan 5:8. Ahí mismo, 1 de Juan 5:8. 3 hojitas más adelante. Dice 5:18, perdón, que estoy yo, 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Mire, eso es lindo, porque si nosotros ya somos hijos de Dios, el maligno no nos toca. El maligno está ahí sí al acecho. Usted se descuida, por eso nosotros tenemos que ponernos toda la armadura de Dios, el casco para que el Señor cubra nuestra cabeza, nuestros pensamientos, el chaleco antibalas que le llaman ahora, para que Él cubra nuestro corazón, porque del corazón mana la vida, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nosotros la tenemos que guardar en nosotros para cuando venga el ataque del enemigo, nosotros le podemos decir, escrito está, como dijo el Señor Jesucristo. ¿Cómo le atacó el Señor Jesucristo al diablo? Con la palabra. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Porque era fácil para nuestro Señor Jesucristo. Sí, de verdad, pues que tengo hambre. Bueno, y lo coge y ya estaba comiendo. Y él, no, ¿cómo le voy a obedecer yo al diablo? Y el diablo viene también y le dice, mira, lo sube en un monte alto y le dice, mira, todo esto te daré. Todo eso, porque todo eso ha sido entregado a mí. Me mostró todos los reinos del mundo, todo lo que hoy es. Por eso allá en Isaías 60, ahí dice, oscuridad cubrirá la tierra. Y se me va el versículo, mejor lo busco. Isaías 61, y 62 creo que es. Dice, oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová. ¿Qué dice? Porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra, mira, y oscuridad las naciones. Pero ¿qué pasa? Sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, dice. Sobre ti será vista su gloria. Pero por eso, cuando el Señor Jesucristo fue tentado por el diablo, le mostró todos los reinos del mundo. ¿Por qué? Porque todos los reinos del mundo están dirigidos por el diablo. Porque dice, a mí me ha sido entregado. Cuando pecó Adán y Eva, cuando pecaron, le entregaron todas las cosas que Dios les había entregado para que las gobernara. Ellos se las entregaron al diablo y todos los reinos ahora le pertenecen al diablo. Y por eso el mundo está como está, porque está dirigido por gente. ¿Acaso usted cree que a los presidentes les da un poquito de temor matar a más gente? Mientras ellos están sentados ahí en su escritorio, mandan que se llamaran aviones de soldados a morirse allá afuera de sus países. ¿Qué les preocupa? Son ellos. No son ellos. Por eso dice, he aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová.
Porque por eso dice, levántate, resplandece, dice el versículo 1, levántate y resplandece. Ya no estás en esa oscuridad que vive el mundo, ya no está, porque el mundo está gobernado por Satanás. Primera de Pedro 1:23, y con esto terminamos, creo yo. Primera de Pedro 1:23. ¿Qué dice la escritura? Dice, siendo renacidos, mire, usted y yo, si ya fuimos renacidos, ¿qué dice? De una simiente, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos no de simiente corruptible, como hoy estamos, en esta simiente que tenemos es corrupta. Esta simiente que tenemos es corrupta. Este cuerpo es corrupto. Pero cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, como dice San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire, a los que le recibieron, ¿dónde le recibe? En el corazón. A los que creen en su nombre. Imagínense, ¿qué enseña la religión? Todos son hijos de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Solo aquellos que le recibieron, solo aquellos que creen en su nombre son hijos de Dios. La religión dice, todos son hijos de Dios. ¿Y entonces dónde quedan los ateos? ¿Son hijos de Dios? Creación. ¿Creación de Dios? ¿Tienen vida? No, existen nada más. La vida está en Jesucristo. Y nosotros, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra que vive y permanece para siempre. Por eso, la palabra de Dios permanece para siempre, lo dice el versículo 25 más. Veamos lo 24. Toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra que por el Evangelio, no el Evangelio religión, sino la palabra de Dios. La palabra que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No confundamos que a veces, no es que yo soy de la religión evangélica. Una cosa es la religión. Voy a llevar de religión evangélica. Pero el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nunca lo pongamos como religión. Esta es palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Así que, queridos hermanos, y ya terminamos en el versículo 10, a ver si todavía nos dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y ahí este versículo se queda totalmente clarito. Primera de Juan 3:10, ahí donde estábamos leyendo. Juan establece que las acciones o actitudes de una persona no revelan su naturaleza espiritual. Los hijos de Dios que practican la justicia aman a su prójimo. Los hijos del diablo, caracterizados por la falta de amor y obras injustas. Aunque venga aquí a la iglesia, pero allá hace las obras del diablo, no es hijo de Dios. Aunque venga aquí a la iglesia y es injusto, no es hijo de Dios, es hijo del diablo. La Biblia así lo señala. No existe un término medio, un punto neutro, no existe. O es de Dios o no es de Dios. O está en la oscuridad o está en la luz. O está en la verdad o está en la mentira. Pero no existe un término, por eso el Señor claro lo dijo, por cuanto eres tibio. La gente creía que viviendo de esa manera iba a entrar al reino de los cielos, y el Señor se los advirtió y dijo, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. O sea que los fríos pues están fríos para el Señor, los calientes para el cielo, pero aquellos que, los tibios, ni chicha ni limonada, dice un dicho. Nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir para la honra y la gloria de Dios.
Las personas se clasifican por la dirección de sus vidas, no por las palabras vacías. ¿Usted cómo está su vida con el Señor? Por sus frutos los conoceréis, por sus frutos. A nosotros nos ven ahí en la calle y dicen, este es el Hijo de Dios. O también nos ven y este dice que es Hijo de Dios. Es mejor que la gente tenga ese testimonio y que nosotros amamos al prójimo, que no haya en nosotros indiferencia, que no haya egoísmo, que no haya envidia, que no haya odio, porque esos se identifican como hijos del diablo. Esa naturaleza pecaminosa le pertenece a Satanás. Nosotros como hijos de Dios debemos amar a nuestro prójimo. Los verdaderos creyentes se esfuerzan por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios todos los días. Los verdaderos creyentes nos esforzamos por leer la palabra de Dios, nos esforzamos por orar. Es cierto, a veces trabajamos, es cierto que a veces casi no nos queda tiempo, porque también debemos trabajar. La Biblia dice que no trabaja, que no coma. Nosotros trabajemos para el reino de los cielos. Vamos a ver un último versículo, 1 Juan 2:29, ahí mismo donde estábamos. 1 Juan 2:29. Dice: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Nosotros sabemos que Él es justo, entonces también nosotros, si hemos nacido de Él, practiquemos la justicia. Si nosotros sabemos que Él es santo, nosotros también debemos vivir en esa santidad, amando a nuestro prójimo. Amando a nuestro prójimo. Amén. Démosle un abrazo a nuestro prójimo con todo el corazón. Demostremos que somos hijos de Dios. Amén. No hagamos ahí como alguien que a veces los 3 deditos quiere dar. Un buen abrazo. La Biblia nos enseña que nosotros debemos de saludarnos ¿con qué? Con un beso santo. Un beso santo. Mira, hasta en la clase de beso. Saludaos todos con ósculo santo. Dice. Un beso santo. ¿Cuál es el beso santo? ¿Cómo es la clase de beso que damos nosotros? Sin malicia, sin nada. No, aprovechando que es ahora el abrazo, el beso. Retírese, porque de verdad, como hijos de Dios, tenemos que mezclar sentimientos con. Si hay algo, hay otro sitio donde se puede hablar de ese tema, pero aquí dentro de la congregación, todos amándonos los unos a los otros, Amén. saludándonos con un beso santo. Amén. Amén. Bendiciones, queridos hermanos. Denle un aplauso al Señor y terminamos aquí nuestro primer